jueves es 12 de mayo de 2022. En esta clase tenemos dos partes. La primera en la que vamos a hablar del tema que tenemos en la mano, exploración del subsuelo, y luego la mitad, 45 minutos para la acreditación. Empecemos con lo que representa exploración del subsuelo y lo que es el ensayo EPT. Entonces vemos aquí nosotros una superficie de terreno, es esa de ahí, y un camión. Introducir unas barras y al fondo un cono. Este es el cono. Y conforme va ingresando el cono, se puede medir la fuerza y al dividir entre la punta, uno tiene una fuerza Q y además una fuerza lateral F y puede medir la presión de poros en la profundidad. Ese es el ensayo. Veamos detalles. Una propaganda que nos ayuda a ver en qué consiste este ensayo. Primero, simplemente se ancla porque este es un equipo mediano, ese de ahí, y se lo nivela, pero está anclado. Y ahí están las barras de anclaje porque hay que tener una reacción, igual que en la placa, digamos. Y luego el sistema de barras y el cono. Un cono eléctrico conectado con cables hacia la superior. Ahí están los cables. Se introduce el cono. Y una prensa que baja ese cono y empuja en el suelo. Por eso es que hay una reacción. Ahí está nuestro cono y se va aumentando las barras para ir más abajo y se mide las fuerzas para introducir ese cono en el suelo y esto es lo que se registra. Idea general, esa propaganda nos ha ayudado muy bien a ver. Segundo ejemplo, otra propaganda de otra empresa que nos ayuda a ver lo mismo. Nos dice a cierto lugar y en ese lugar primero nos ubicamos donde queremos. Entonces la persona llega con su GPS y dice, me han pedido aquí, paso 1. Y ahí simplemente ve con un cavapostes si no hay algún problema. Ese es lo primero, no es que el CPT requiera, cuestión de ver si hay una instalación, alcantarillado, instalación eléctrica en ese sector. Bien, no hay nada, entonces al lado no necesito el hoyo para el CPT, pongo mi camión, la prensa más grande que el otro caso, y lo nivelo. Y ahora le pongo el cono y empiezo a meter el cono y solo es cuestión de empujar y se van registrando las fuerzas necesarias en la punta, en el fuste y la presión. Y arriba una prensa y esa prensa solo va bajando a una velocidad constante y se le van aumentando las barras. Y así se va registrando automáticamente la presión en la punta, en el fuste y la presión de poros. ¿En qué punto? Ahí.
Y después de registrar, ¿no? En este caso se está avanzando, esa es la velocidad real de avanzar en el ensayo y tomar los registros. Se llega a la profundidad deseada, se para, se guardan esos datos y bueno, esta compañía lo que hace, es propaganda de una compañía, es enviar esos datos por internet a las oficinas. Y en la oficina se reciben estos datos y se procesa esa información. Y eso es lo que se ve ahí. Y ya se puede ver un poquito de cuáles son los datos. Ese comparado con un SPT es muchísimo, muchísimo más rápido. Y el resto ahora es solo la idea de que una compañía hace eso y graba esos registros de exploración del suelo con un ensayo CPT. Bien, pero una muy buena idea de qué consiste el ensayo. Y a continuación vemos diferentes tipos de penetrómetros. En los videos hemos visto dos. Puede ser uno tan pequeño como ese, dependiendo del suelo y la profundidad a la que quiero hallar, pero empujo y mido la resistencia para que ingrese ese cono en el suelo. Puede ser con esa reacción, o puede ser un poquito más grande como esta de acá, o más grande como esta, o como esta, ¿no? O esta. En todo caso, si tengo algo así de grande, pues parece que dentro hay muchísimas cosas, ¿no? Otro, como ya hemos visto, hay una prensa, ¿no? Eso es todo. Y el camión es un contrapeso, entonces ahí está la prensa, esa de ahí, sube, baja, introduce, necesita una fuerza para introducir el cono y los cables llegan de tal manera que se registre. Y el resto del camión tiene barras, tiene aquí barras, tiene una praga, las y limpiarlas o hacer cualquier cosa. Ese es el equipo. Entonces, cuando veíamos esto, ya entendemos la prensa cómo puede cambiar y cómo se introduce eso y cómo se mide. Es muy simple. Igual, ¿alguna pregunta hasta acá de esto que acabamos de ver? Bien. Luego podemos decir que el cono que hemos visto, el cono eléctrico, luce así, ¿no? Notamos la punta, una piedra porosa, el fuste, y si vemos por dentro, estamos hablando de unos chips y que me permiten ver fuerzas por los esfuerzos, donde en la punta. Entonces eso es un transductor para medir la fuerza en la punta, es otro para medir la fuerza en el fuste. Entonces de ahí viene que yo pueda enviar hacia arriba ciertas señales. Eso es todo, ¿no? Eso es lo que las partes tienen y nada más. Por supuesto, estos conos tienen ciertas especificaciones, no es cualquier cono. Entonces, miren ustedes, hay un cierto grado ahí, una altura, otra altura, y ellas están normadas, ¿no? Ángulo de venta, abertura, como dice aquí,
y un diámetro en la base comprendido entre 35,7 y 36 milímetros, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces conozco siempre las medidas, y lo mismo en el diámetro base con una variación de eso, y ninguna parte de la punta del penetrómetro deberá proyectarse fuera del diámetro del fuste, ¿no? Entonces, ciertas especificaciones. Entonces, volvemos a ver lo mismo y decimos, este es nuestro cono que tiene una punta, tiene piedra porosa, tiene fuste y todo eso con un sistema de transductores, y por eso esos cables por dentro de las barras que llevan arriba. Otra vez, nuestros conos. Bien. Estos conos pueden tener esta dimensión, lo que acabo de decir, 35,7, estos 134, 60 grados, y ser de 10 centímetros cuadrados. Este cono puede más tener las porosas, se puede ver en diferentes posiciones, la más común es esta de acá, y se dice esa es la posición 2, esta es la posición 1, y a veces esos conos pueden tener otro diámetro, 43,7, y ser de 15 centímetros cuadrados. Este es tipo 1 y aquí está el tipo 2. Perfecto. Pero importante que esta es posición 1, esta es posición 2 y esta es la 3. La más común, la 2, los conos. Esos conos a veces, o antes, quizá antes es la palabra, eran mecánicos. Entonces no es que tenían cables, simplemente una barra por dentro y esta forma. Entonces se empujaba, igual se empujaba la barra, entonces se extendía esta parte inferior y había más espacio entre el punto y el de abajo, y al extender se necesitaba una fuerza que representaba la fuerza en la punta más el fuste. Y luego se introducía otra vez todo esto que equivaldría a conocer la fuerza en el fuste. Se restaba el total menos lo del fuste y asunto solucionado, ¿no? Esa era básicamente la idea. Y el resultado, el que ya hemos más o menos visto, la idea de la punta y el fuste. De ahí aparece que se mida el valor de QC, la resistencia en la punta, simplemente fuerza entre el área en kilonewtons por metro cuadrado, y la del fuste, Fs en kilonewtons por metro cuadrado. Y a lo largo de un perfil de suelo va variando, y noten que aquí, por ejemplo, se incrementa, vuelve a bajar, se incrementa, y en el fuste lo propio. Por lo tanto, uno podría decir representativo de este suelo, un estrato aquí, otro estrato ahí, otro acá y otro ahí, más o menos, ¿no? Entonces uno puede decir ahí en este suelo en base al CPT, hay un estrato, dos estratos, tres estratos, cuatro, y cada uno con un QC y un FS. Ahora, uno dice, veo a la izquierda unos datos y a la derecha aproximadamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que uno es con el cono mecánico y otro se ha hecho con el cono eléctrico. Muy bien. Y más preciso el cono, más. Pero ese es según los resultados. ¿Pueden hacer sus preguntas hasta ahí? Bien. Más detalles del procedimiento, ¿no? Primero, nivelar el camión. Entonces, este es el camión de geotecnia de la UNS, un cierto lugar, no realmente como tiene aquí, para que el camión quede original. Y aquí las barras del CPT, ¿no? Esa es básicamente la idea. ¿Cuál es el contrapeso? En este camión todo tiene una serie de pesos adicionales
como 33 toneladas. Entonces, mientras más grande sea el camión, por supuesto, mejor para llegar más profundo y en suelos más duros, ¿no? Esa es la idea. Dentro en este camión, el sistema de adquisición y con una tarjeta de ese estilo. Por supuesto, por los años que tiene, ¿no? Ahora uno no tiene necesariamente eso, los equipos nuevos lucen así, entonces poco diferente. Pero la prensa y el equipo de adquisición. Luego poner las barras, eso quiere decir el cono, las barras. Y abajo, esta sí es grande comparada con las otras que han visto, pero hay que poner una bolsita con agua para que la piedra quede saturada y luego se baje. Y se empieza a bajar. Esa es básicamente la idea, ¿no? Con todo lo que hemos hablado. Bien, y ahí empieza a bajar en el cono en el suelo. Bien, entonces dice, los datos de QC de fricción en la pared FS son registrados durante la penetración por un sistema de adquisición. ¿A qué intervalos? 0,02 metros, cada 2 centímetros. La velocidad deberá ser 20 más menos 5 milímetros por segundo. Esa es básicamente la idea. Y el resultado, el que acabamos de ver, QC y FS. Y uno dice, y aquí voy a yo calcular porque me dicen las correlaciones, no el valor de QC que he entendido que es, sino el valor de QT. QT. Es el QC más una relación de presión de poros de esa manera. Entonces puedo yo medir la presión de poros adicional, y si la presión de poros es 0, QC es igual a QT, pero si hay una presión de poros, tiene esa relación. Y además voy a calcular la relación entre FS y QC, ese es el R. ¿Qué es ese valor de A? La literatura dice, mire, tiene que ver con la relación, lo que es el fuste y entre lo que es el cono. Y ahí hay un valor de A asociado con el área que tenga que ver esto y el área que tenga que ver este otro. No nos ocupamos mucho de eso, solo decimos en forma general, me dice que este valor de A está entre 0,6 y 0,85. 0,6 y 0,85 y eso en especial en las arenas. Y en las arcillas, ¿no? Y me dice, en las arenas, finalmente si uno toma que el QT es igual a QC, está bien, pero en las arcillas debe tener cuidado con los valores de A. En general, A debe uno comprarse un cono y mantenerlo de esa manera de que sea más de 0,8. Entonces vuelvo aquí y digo, mido el QC, pero me interesa conocer el QT y ese QT tiene que ver con un parámetro A y con la presión de poros. Ese valor A, si es 1, me olvido de esto, y QT igual a QC. Cuando yo tengo arenas, me dice que me puedo olvidar de eso. A es la relación entre un AN como áreas y un AC, pero en arenas normalmente puedo olvidarme. ¿Ok? Pero en arcillas no. Debo hacer mi cálculo y ese valor de A depende del cono. Entonces, en un examen no es que ustedes tienen que calcular eso. Si yo les doy algo, en un examen les digo el valor de A de este cono que estamos utilizando es 0,7, 0,8, 0,85, etcétera, 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 para poder calcular un QT. Esa es básicamente la idea con respecto a ese. Y con relación al F, uno dice, perfecto,
uno puede tener un FT y asociado con unas relaciones de área. Y obviamente no nos olvidemos que hay diferentes conos y ahí uno obviamente tiene otros valores típicos de A, ¿no? Pero importante tener áreas que terminen igual, ¿no? Que es lo más típico que puede haber. Bien, y por eso dice, cuando no hay áreas, por ejemplo, esa con respecto a esta que termina igual, pero la regla que terminen igual. Entonces, eso solo está ahí porque mucha literatura tiene FT, F o QT, QC, y sepamos que está relacionado con eso. Muchas veces nosotros nos va a decir QT puede ser igual a QC, FT igual a FS. ¿Ok? Entonces hay más cosas como siempre en nuestra materia. Si uno se especializa en campo y hace ensayos CPT, por supuesto que hay más detalles y debe verlos con calma. Pero el resultado es que uno termina diciendo, voy a yo ver mi ensayo medido, la fricción, la presión de poros y la razón. Y ahí dice, mire, cuando se tienen ciertos valores, tengo ciertos estratos y eso determina ciertos suelos y cierta presión de poros. En un momento vemos esto, pero acá noten que esta es una arcilla, por lo tanto, cuando ingresa el cono, crea un exceso de presión de poros. En una arena no. Si la presión de poros era de esta, en la arena la presión de poros va a ir consistente con lo de campo, pero en la arcilla va a ser mayor con un delta U porque es una arcilla. Bien, todo eso resumamos en este video. La penetración hablado y evidentemente ingresa el cono. ¿Y qué se mide en el cono? Las fuerzas que no me dan lugar a la fuerza en la punta y dividido entre un área que es conocida, o 10 centímetros o 15 centímetros, lo más común 10, y de ahí uno tiene la resistencia C, la fuerza sobre el área. Y aquí está la fuerza en el fuste medida con los transductores y en una sección A. Entonces, otra vez, la fuerza entre el área me da la resistencia en el fuste. Y hay una razón. Esa razón tiene que ver con la fuerza en el fuste entre la resistencia abajo. Además, hay una presión de poros, un transductor que nos puede medir la presión de poros. Y los resultados son QC, RF y U. Entonces me voy a campo en el proceso que estoy viendo y perforo. Y ahí está. QC, RF, U2 es lo que se va midiendo y varía dependiendo del estrato. No es muy claro los resultados. Y luego voy a clasificar. En un momento entra esto. Utilizo QC y R y veo la clasificación en este tipo de gráficas, que en un momento más las veo. Entonces elijo para un estrato un valor representativo y ahí está la idea de que valores de QC bajos, resistencia a fricción altos, arcillas y así sucesivamente. Claro, hay mucho más cosas, ¿no?, con que expresar eso, pero esa es la idea. Y ese es un ejemplo de los resultados. No olvidar que la piedra porosa debe estar saturada para entrar y que realmente mida. Entonces, primero hay equipos que permiten pues que el agua entre en el vacío, ¿no? Eso es básicamente. Ahora, también, eso no he mencionado, puedo yo poner una profundidad, ahí mido la presión de poros y ahora paro el ensayo. O sea, paro en el sentido de ya no voy bajo
y empiezo a presión de poros y la presión de poros baja. ¿Por qué? Porque yo he creado el exceso, ¿se acuerdan? Y si yo tengo esa curva de presión de poros en función del tiempo, yo en el capítulo anterior que sé muchas cosas y puedo hallar el T50, puedo hallar el CB, todas esas reacciones. Eso es lo que básicamente viene aquí. El ensayo de disipación de presión de poros. Bueno, y a partir de eso puedo medir otros parámetros con ese ensayo de disipación, puedo yo medir muchas otras cosas. Desventaja principal, nunca veo el suelo, solo estoy haciendo cálculo. Y esa es toda la información adicional para poder entender cómo se realiza el ensayo. Perfecto, un buen resumen. Veamos algo más. ¿Cómo se clasifica? No necesitamos saber grandes detalles, solo entender el concepto general. Me dice, esta persona dijo, si usted tiene el QC en función de la fricción en el fuste, tiene los valores, llega ahí y ha clasificado. No se nota, pero es clasificación. Perfecto. Luego, la idea esa de esos suelos, aquí está, asociados con ciertos rangos, no importa mucho aquello. 2, viene otra persona, el 74, y dice lo mismo, pero ahora con la razón de fricción, no solo el fuste, y otra vez el valor de QC, pero ahora en RF, excelente. Uno sube, llega ahí, tiene un tipo de arcilla. Sigo adelante. Viene Schmerman, el 70, y dice, no, yo prefiero esta de acá, la resistencia y la razón de fricción. ¿Qué se tiene ahí si llego a ese punto? Una arcilla arenosa o limosa. ¿Verdad que sí? Luego vienen Blas y Olsen y dicen, no, mejor la razón de fricción aquí. Aquí está la resistencia del cono en las unidades adecuadas y por lo tanto ese es nuestro suelo. Nos dicen, no es difícil, ¿verdad? Es cuestión solo de utilizar los criterios adecuados. Luego llega Robertson y dice, mire, la resistencia aquí no quiero que sea QC, quiero que sea el QT del que hemos hablado. Entonces se calcula el QT, va a variar, algunas veces va a ser igual, otras veces diferente, entonces igual que siempre llegamos a una clasificación. Y luego Robertson dice, además le vamos a agregar un BQ, cuestión solo de el valor de U que ha medido, el valor de U0 que yo sé que hay ahí, y otra vez la relación de QT y el esfuerzo vertical. Entonces, un parámetro que se llama BQ. Bien, esos parámetros BQ también se puede utilizar en tablas, en ecuaciones, donde sea. Pero bueno, finalmente el 86 Robertson dice QT en función del RF y ahí se tienen diferentes tipos de suelo. Robertson el 90, QT menos sigma B sigma prima en función de la fricción normalizada FQT menos sigma, otras gráficas. Uno entra aquí, uno entra allá y listo. No hace falta saber más. Y por supuesto, con los valores que nos den y punto. No hay problema con eso. Más de aquello, entonces, es solo cuestión de hallar eso. Viene Felenius el 96 con Slamy Felenius y dicen especialmente use este B, U2 menos U0 sobre U0, un poquito diferente, la relación de presión de Po. Y con eso encuentre el QE en función de la fricción del cono, un QE. Y uno dice, esa es primera vez que veo. Igual dice el QT relacionado
con el QC más la relación. QE está relacionado con el QT menos el U. Entonces el que hay que utilizar acá es QE, no es problema. Y el QT ya habíamos visto en idea general. Y Lenius dice, esta que sea mi gráfica. De esa manera. Y se caen ciertas secciones, como las que se puede ver en ciertas secciones, me da cierta clasificación. Entonces, que en este momento ya son expertos, pero entienden la idea fácil, ¿no? De buscar en otro lado. Y bueno, que había un montón de datos en el laboratorio de geotecnia y estas personas dicen, vamos a probar todo eso y la clasificación. Entonces, había muestras, no sino de otra forma, clasificaciones y estas gráficas, la de Robertson, que nos dice, a ver, ¿coincide o no coincide? Por ejemplo, estas eran arcillas magras y ha habido arcilla magra, ¿coincide con la de Robertson? Esta otra de Robertson 1990, o esta normalizada, o esta de Slamiphelenius, ¿con qué coincide en clasificación? Bueno, y el resultado fue, al comparar los gráficos de Slamiphelenius con Robertson, se puede evidenciar que más se adecua a nuestro medio por la rapidez y exactitud es Slamiphelenius. Entonces, del montón de gráficas que hay, visto en este artículo, la idea fue, nos quedamos muy tranquilos con Slamiphelenius en cuanto a clasificación. Esa es básicamente la idea. Por lo tanto, una vez más, es solo cuestión de ir a campo, obtener estos resultados, tener cuidado de ver lo que se necesita o QT o QE, calcular lo que se necesita B o BQ de acuerdo a las ecuaciones que hemos visto y ahí diferenciar los estratos, entrar a estas tablas y de ahí vienen las clasificaciones. También hay correlaciones, igual podemos pasar rápidamente, hay tantas correlaciones con densidad relativa, ángulos, pero aquí más. Además, K sub 0 en arcillas, K sub 0. Y he dicho, ¿dónde entró K sub 0 en el método de Hart? La relación entre horizontal y vertical en esfuerzos, OCR, sensitividad, resistencia, incluso el coeficiente de consolidación, pero horizontal. El coeficiente K se pueden medir con correlaciones. Y las paso rápidamente. Correlaciones pueden ser esas rápidamente o gráficos de ese estilo. Y cuando uno tiene QC y sigma prima, obtiene densidad relativa o ángulos o E para una arena cuarzosa sobreconsolidada en ese rango. Nunca exacto, pero ciertos rangos. E con QC, con la relación QC y así sucesivamente. El coeficiente K de permeabilidad con el T50 que he visto que se puede hacer en la disipación. Luego la resistencia no drenada. A continuación el OCR. ¿No? Realmente hay ecuaciones que aquello. La resistencia no con el OCR en función del índice de plasticidad, el coeficiente de C sub B horizontal y además parámetro M. Bien, entonces miren qué interesante, dice, si yo tengo el Q sub T en un estrato y hay un alfa, voy a poder hallar M. ¿Y M qué es? 1 sobre MB. MB yo ya sé qué es, entonces digo, muy interesante. Consecuencia, todo es cuestión de hallar ese parámetro alfa que vamos a ver en un momento. Y aquí dice algunas ideas sobre alfa, pero cuestión de hallar incluso los parámetros de deformación, puedo. Bien, eso me lleva a lo último para acabar esta porción, capacidad de apoyo.
Entonces, igual yo puedo medir deformación, puedo medir Q sub U con E. ¿Cómo? Si utilizo el método de Yambu, yo ya sé el método de Yambu, pero ahora miren el que aparece en el método de Yambu. Aquí está la clave. El M tiene que ver con un A, el QT y unos esfuerzos. Ahí está. Entonces, directo del cono, uno puede hallar el parámetro M. Y el valor de A, que aparece aquí, tiene que ver con el tipo de suelo. Entonces, si yo sé que es una arcilla blanda, A es 3, tengo el QT y el asunto solucionado, tengo el valor de M. Y si tengo M, en mi examen he dado un examen en mi examen he resuelto un ejercicio para hallar la deformación. Entonces, con el método Yambu puedo eso. Y la deformación, pues, con esta ecuación, y el MB con el alfa, y el coeficiente que va entre 5 y 7,5 para tipos de modelo. Y por último, el Q igual depende del QC, promedio en el suelo. Entonces dice, mire, fíjese que el cono ya lleva el suelo a la falla. Entonces es obvio, el QC con una de este estilo me va a dar el Q. Y si hay varios valores, no me preocupa mucho, solo hay varios valores que asocian el Q con el QC. Y listo, Q con el QC. Y asunto solucionado. Así puedo yo tener estos resultados. El día de hoy he entendido cómo a través de esto. Y puedo medir el QT, el QLF, la presión de razón, y he visto las gráficas que me permiten decir que aquí hay un QT, un FS, una presión de poros, y las gráficas que me permiten decir eso es arcilla. En el siguiente hay otro estrato, limo, en el siguiente arena, y puedo, utilizando todas estas relaciones, de sentarse y ver un libro, y a esta arcilla se le asigna una resistencia no drenada, parámetros de deformación, a este limo lo propio y a la arena lo mismo, además de valores de Q sub 0, de K sub 0 y valores de coeficiente de consolidación. Un ensayo que puede hacer lo que hemos visto en un SPT. Pero no puede en cualquier suelo. En coche más difícil que entre cuando el suelo es más duro o es grava, entonces no siempre se puede usar. Bien, y hay un ejercicio asociado, sería el 5.4 que muestra todo un perfil. Escuchen bien, para su ejercicio 5.4 quiero que tome una altura dada, ¿no? No todo, altura que quiero que analicen para el ejemplo 5.4 es a Z igual a 3 metros y además Z igual a 10 metros. Dos alturas, a 3 y 10 metros. Y para cada altura, obviamente, se debe saber cuál es el QC, si se puede el QT, el FS, el RF, la presión de poros, y a partir de ellos, el CU si corresponde, el valor de phi si corresponde, más la clasificación. Es su ejercicio. A 3 y a 10 metros. Entonces, no que copien esos datos, ¿no? Solo calculen esas cosas. Y preguntan la siguiente clase. Muy bien, entonces esa es nuestra clase para hoy. La otra parte está relacionada con la acreditación. Entonces hoy nos visitan los encargados de la acreditación. Adelante. Muchas gracias, Inge. Y muy buenos días.
compañeros, muy buenos días, ingeniero. Pues permítanme encender un rato mi cámara para que vean quién les habla.